Nuestro primer juicio del año. Padre, gracias, te damos esta mañana porque estamos aquí los que hemos podido llegar. Algunos están enfermos, Señor, y pedimos de tu gracia para que puedan sanar, Señor, otros en otras ocupaciones propias de la vida, Señor. Por todos te rogamos que donde quiera que estén, primeramente tengan en su pensamiento, Señor, tu presencia y todo lo que hagan sea para bien, Señor. Hoy, Padre, tocamos el primer tema de este año 2026 y pido de tu gracia y de tu favor para poder dar de forma clara, concreta, específicamente por lo que tú pusiste en mi corazón para la iglesia. Así que, Padre, en tus manos estamos y te doy gracias por el primer mensaje que vamos a dar. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Pues bueno, ¿cómo pasó el fin de año? Bien, ¿verdad? Podemos ver nuevamente, había un canto de los 70s que decía, nuevamente nos volvemos a encontrar, decía esa frase. Y me gusta mucho esa frase porque ciertamente desde el año pasado muchos ya nos los vimos y ya estamos a 11 de enero. Rápido se va el año. O sea, rápido, ¿no? Hoy sé que en enero hay muchos cumpleañeros, ¿verdad? Muchos que cumplen años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién cumpleaños? ¿Ángel? Ángel, las gemelas. ¿Sara también cumplió? ¿Quién? Alison. Bueno, nada más, ¿verdad? Ah, y Liz también. Liz también cumple años. Michelle también cumple años, ¿cierto? Bueno, es que enero está lleno de fiestas, ¿verdad? Y uno que quiere ya terminar y Génesis también cumple años hoy. Mi hermana cumple años hoy, mi sobrina cumple años hoy, mi tío Carlos cumple años hoy, pero solamente una nos invitó a la fiesta que es Génesis. A ver si aprenden los demás, ¿eh? A ver si aprenden los demás cumpleañeros, ¿eh? Que hay que invitar a todos. Bueno, como cada año hay metas, objetivos y sueños por realizar. Algunos son objetivos claros, ¿verdad? Y se van sobre ellos, ¿no? Otros, pues por diferentes circunstancias se inicia bien, pero no se logran. El problema es que el cristiano vive una vida sin propósito. O sea, cada año pensamos a ver cómo nos va. Uy, ahora que con eso que andan, que quieren, que fueron a Venezuela y que ahora se meten en México y andan pensando en tanta cosa que no encuentran el propósito directo de la vida. Vamos a leer el Salmo 32. Y me gusta el Salmo 32 porque muchos, y lo han llamado así, es un salmo de penitencia o de dolor. Y se escribe ciertamente, David lo escribe cuando él comete el pecado. Y lo escribe expresando su dolor, expresando su angustia, pero me encanta lo que dice el versículo 8 del Salmo 32, es el que vamos a leer solamente. Dices, Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Lo personal creo que es Dios dándole la respuesta a David después de expresar su dolor, su angustia por la falla, diciéndole, bueno, yo fallé, pero Dios le da una respuesta, te voy a hacer entender. Dios no se olvida de lo que David, de la promesa que le había dado a David. Dios no se olvida de cómo David había entregado su corazón y cómo caminó muchísimo tiempo. Miren, de David nos acordamos, yo creo, la gran mayoría de dos cosas, cuando mata a Goliat y cuando comete pecado. Pero poco se habla de cuando David se arrepiente y expresa su dolor, su angustia, porque dice el versículo 5, mi pecado te declaré. Entonces David hace un cambio, decide cambiar, y Dios le ha dado tanto eso que decide expresar estas palabras, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Porque el año pasado, no sé usted cómo lo vivió, si como bien quiso o como quiso Dios. Y muchos cristianos iniciamos el año pensando cosas buenas, proyectos buenos, digo, hay proyectos muy buenos, mejorar la casa, lo pegamos el año pasado, el ser abuela,
Pues ya está Javis en el paquete, ¿o no, Gloria? Ya está Emily ahí, ya está. Pero ¿cómo vamos a vivir este año? Ponle a la imagen, por favor. ¿Cómo vas a vivir este año 2026? ¿Cómo caminar? Porque dice la Biblia, te enseñaré el camino, y eso nos habla de un proyecto, de un plan. Y tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy a vivir este año? Y te quiero hablar de algunas cosas por las cuales nosotros debíamos de empezar a vivir el año 2026, y no solamente el año 2026, sino la vida cristiana. Porque como te decía, solamente Dios, usted sabe cómo vivió el año pasado. Solamente fue con un propósito, el propósito de Dios o su propio propósito. Y entonces vamos a ver ciertas cosas y vamos a iniciar en el libro de Éxodo. Éxodo, en el capítulo 33. Quiero tomar solamente la primera, ahorita para empezar este punto, porque son 4. Comienza el capítulo 33 con un título arribita, no sé si lo tenga su Biblia. ¿Cómo dice? La presencia de Dios. Y podemos decir, con eso es más que suficiente. ¿Pero qué cree? Tú y yo no tendremos éxito este año si Dios no está en nuestra vida. En cualquier área. O sea, Él está prometiendo algo. Pero la oración, la expresión que hace Moisés no la hace cualquiera. Muchos nos conformamos a decir, bueno, Dios no me prometió estar, pero ¿cuánto tiempo estamos tú en Dios? ¿Cuánto nos hemos comprometido con Dios a que este año podemos decirle como dijo Moisés en el versículo 12 de Éxodo 33 al versículo 15 dice, y dijo Moisés a Jehová, fíjate la oración, fíjate cómo Moisés platica. Mira, o sea, como diciendo, Dios, pon atención a lo que te voy a decir. Inicia una oración desafiante de parte de Moisés. Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mira, yo le voy a poner en este tema, cualquier cristiano se conforma con esto. Y es bueno que Dios derrame su gracia en nosotros, sí. Porque su gracia es más que suficiente. Pero Moisés va un poco más allá. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora, ¿qué? ¿Qué quería que le mostrara? ¿Qué dijo en el Salmo 32:8? Te haré y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y Moisés dice, te ruego que me muestres, ¿cuál camino? ¿Cuál camino? ¿Cuál? Su camino. Muéstrame ahora. Te ruego que ahora me muestres tu camino. Porque nuestros caminos a veces parecen caminos rectos. ¿Cuántos propósitos tienes este año? Muy buenos. Pero ¿cuántos le podemos decir al Señor, quiero que me muestres tu camino? ¿Por dónde quieres que yo este año 2026 como esposo, como esposa, como padre, quieres que yo camine? ¿Cómo quieres que camine yo como trabajador este año? Muéstrame ahora tu camino para que te conozca, haya gracia en tus ojos
y mira que esa gente es pueblo tuyo. Versículo 14 dice, Dios le responde, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés es un padre de familia, un hombre, un esposo, bueno, un servidor de la iglesia que sabe y que le conoce que si Dios no es lo primero en su vida, no podrá lograr nada en este año. Mis amados hermanos, esto es tener insatisfacción espiritual. ¿Cómo tenemos el año espiritualmente hablando? Yo lo mencioné la vez anterior. A veces fuimos muy mediocres. Donde vine a cumplir por cumplir. Me tocaba hacer algo, me vi en la lista y vine a hacerlo. Bueno, pues sí leí la Biblia. ¿Cuánto leyeron la Biblia el año pasado? De algunos, ahora vamos acá. Ahora me regreso para acá. Tener satisfacción espiritual no la tiene cualquiera. Es un hambre por la gloria de Dios. Y Moisés le dijo, si tu presencia, es una oración condicionada. Dios bendíceme, sáname. Pero ¿cuánto le podemos decir, Señor, si tú no estás conmigo este año, ningún proyecto que yo tengo, no permitas que lo logre? Te voy a leer este versículo. Este mismo versículo, versículo 15 en otras versiones, porque Moisés no se conformó a la promesa. Muchos queremos la promesa, ¿verdad? Y la promesa es buena. Muchos quieren recompensas. Muchos quieren el reino, pero no se quieren someter al rey. Y en otras versiones, como la nueva versión internacional del versículo 15, dice así. Fíjate cómo dice. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. O sea, si tú no vas, pero no lo hace cualquiera, es alguien que caminó y que dice la Biblia que veía y que hablaba Jehová con Moisés cara a cara. No que se metía solamente, voy a orar. Padre nuestro, perdona mis pecados, bendice mis pecados y perdona mis bendiciones. O vas con nosotros, o no nos saques de aquí. La nueva Biblia al día dice, Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. ¿Cuántos proyectos tienes en los cuales tú involucraste a Dios? Ya no quiero este trabajo, voy a buscar otro trabajo. ¿Y le preguntas a Dios acaso? ¿Consultaste con Dios? No, es que acá me pagan más porque todos vamos tras esto. ¿Y qué crees? Que te quita tiempo. Llegas más tarde a tu casa. No por los que no están, hasta el domingo te mandan a trabajar. Y consultaste con Dios. Es que, ¿qué crees? Vamos. ¿Tú crees que a Moisés le preocupaba esto? Si tú no vas, ¿de qué me sirve esto? Si tú no estás, ¿de qué me sirve levantar un segundo piso? Si tú no estás, ¿de qué me sirve meterme a estudiar en esto? Mira cómo dice la versión Torres Amat, que es la Vulgata. Moisés, no, replicó Moisés. Si tú mismo no vas delante, no nos hagas salir de este sitio. O sea, yo no quiero dar un paso sin que tú vayas abriendo el camino. Yo no quiero caminar como esposo con mi esposo, con mi matrimonio, si tú no vas delante. Yo no quiero como joven hacer algo si tú no estás conmigo. Porque buscamos a Dios solamente para que nos saque del hoyo. Pero ¿cuántos estamos hoy dispuestos a decirle, Señor, este año, si tú no vas, por muy buen proyecto que tenga de trabajo, de vida, si tú no estás presente, no me saques de aquí?
Y podemos vivir un año a como podamos vivirlo. Y como muchos al final dicen, este año no logré nada. ¿Sabes por qué muchos no logran nada? Porque no ponen a Dios en primer lugar. A ver cómo nos va. Mira, por eso Jesús dijo, primeramente lo que debemos de buscar, ¿qué es? ¿Y cuánto lo buscamos? No, yo creo que me llegue la añadidura, ¿verdad? Pero buscar el reino de Dios es subir al monte, como subía Moisés. Y estar 40 días escuchando la palabra de Dios, lo que Dios le decía. A tú no vas a subir al monte, para subir el monte para ver a la hermana Mago es rápido, sencillo. Pero ¿cuánto te metes en oración? A buscar la presencia. No, no a buscar a ver qué te va a dar. A buscarlo a Él. Porque Moisés lo que expresa es, no quiero nada, te quiero a ti. Porque como dicen estos cantos, el Señor es mi pastor. Nada. ¿Para cuánto Dios es su pastor? Porque si recuerdas la lectura inicial de Proverbios que vimos hace un momento, no seas sabio en tu propia opinión. ¿No conoces gente que, no, yo me la sé ya? No, yo no necesito de esto. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Y alguien que lo entendió muy bien, ¿no?, fue María. Acompáñame a Lucas, capítulo número 1. ¿Cómo vamos a vivir este año? Si no es Dios, si no es con la presencia de Dios, si no es decirle, Señor, mis planes de vida como ser humano, como padre, están delante de ti. Si tú no estás conmigo, pues no permitas que yo haga nada. Ahora, esa oración de Moisés, condicionada, es una oración que no todos podemos hacer, pero es una oración que nos lleva al segundo punto. Lucas capítulo 1, versículo del 28 hasta el 38. Vamos a leer desde el 26 hasta el 38. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Segundo punto, ¿cómo vas a vivir el año 2026? Si tú no rindes tu voluntad a la de Dios, quien gobierna tu vida seguramente no es Dios.
María es un ejemplo de lo que es rendirse totalmente a Jesús a pesar de lo que le podía venir. Moisés le dijo, si tú no vas, no me muevo. María le dijo, hágase conforme a tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios va a pasar por ciertas circunstancias que no queremos pasar. ¿Qué le puede haber pasado a María? Híjole, yo creo que si esto fuera en nuestros días, faltarían las piedras para lo que le pasaba a las mujeres que caían en fornicación. A María le iban a señalar, le iban a criticar y posiblemente la podían haber apedreado hasta la muerte. María estaba dispuesta a decirle al Señor, es tu voluntad, yo estoy dispuesta a someterme a tu voluntad. ¿Cuántos podemos decir en este año, ese inicio del año, o cuántos estamos dispuestos a rendirle nuestra voluntad a Dios totalmente? A decirle, hazlo en mi matrimonio como tú quieres. Hazlo en mis finanzas como tú quieres. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, me estoy entregando totalmente a ti? Para que seas tú quien me enseñe el camino por donde debo de andar. A renunciar a lo que quiero por lo que Él quiere. Te voy a hacer el ridículo con tal de hacer su voluntad. Estas son oraciones peligrosas, la de Moisés y la de María. Son oraciones que difícilmente se escuchan en las iglesias. ¿Sí? Pastor, ore por mí para que Dios me sane. Amén, vamos a orar. Señor, pastor, hermano, ayúdeme a orar para que Dios me dé un trabajo. Amén, vamos a orar. Pero ¿cuántos podemos decirle al pastor, ore por mí para que Dios me santifique cada día más? ¿Por qué no sacamos a un hermano y decir, hermano, ayúdame a orar? Porque quiero de verdad este año rendirme totalmente a Dios. Muchos ahorramos para placeres buenos, cosas a veces innecesarias, pero ahorramos porque quiero algo nuevo este año. Pero ¿cuántos oramos? ¿Cuántos oramos para decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida? Y te voy a decir algo, quienes pueden decir estas oraciones es gente que de verdad, pero que de verdad ha tenido un encuentro con Jesucristo. Que entiende que tiene un llamado de parte de Dios. No solamente a sentarse y yo sé que la silla está fría, ¿verdad? Pero ya está calientita. No, estas son oraciones que Moisés, que María y otros dos personajes en la Biblia, dos personas en la Biblia, encuentro que se atreven a hacerlas. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo número 9. Versículo del 1 al 6. Dice la escritura, Saulo, despidiendo una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por dónde iba, ¿tú crees que ese es el camino que Jesús quería que llevara? ¿Un camino de rencores? O sea, aquí habla de amenazas y muerte.
Pero ¿cuánta gente no camina con rencores en la vida? ¿Cuánta gente no camina con amargura en la vida, con decepción y va por el camino? Pues voy al templo, pues a ver, pero sigo amargado, sigo sin perdonar. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Pablo caminaba por un camino para él derecho. Buscaba a los que seguían el camino, y la palabra camino viene con C mayúscula. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Y Pablo iba tras ellos. Iba por un camino, Pablo. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le dolió un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y conocemos la historia. Pablo tuvo que renunciar no a su religión, sino a un cambio de vida, a su propio cambio de vida. Estaba lleno de ira, daba amenazas, su religión lo cegaba, no le permitía ver que su condición, y solamente llevaba prácticas tradicionales, como muchos cristianos que cada domingo vienen, cada domingo dan su ofrenda, pero siguen viviendo conforme a su forma de pensar, que no rinden su voluntad a Dios. Por eso Juan el Bautista, y ustedes lo pueden ver en los evangelios, cuando él está predicando el evangelio, llegan los religiosos a quererse bautizar y dice: a ver, generación de víboras, les dijo. Dile eso al que tienes a tu lado. Sí. No te dicen eso y te avientan una pedrada, ¿no? Tiene amor. Pero Juan el Bautista sabía, él estaba preparando el camino para el Señor. Decía: a ver, religiosos, primero hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea un cambio radical en sus vidas, que de verdad entreguen su corazón a Dios. No, que pues ya vine para que el pastor no me hable en la semana. Pablo tuvo un encuentro con Jesús que cambió radicalmente su vida. Viví el evangelio de mi manera, es vivir como yo quiero, llego a la hora que quiero, hago lo que quiero. Al fin sé que Dios me perdona. Sí, Dios es bueno, ¿verdad? Pero Dios es fuego consumido también, ¿verdad? Y es celoso con su pueblo, celoso con los que ama. Y Él espera que muchos de nosotros, de verdad, vivamos el evangelio siempre y cuando estemos dispuestos a rendirnos totalmente a Él. Aquí está mi carácter, mi mediocridad, mi apatía, mis miedos, mi dolor, mi angustia, mi preocupación. Aquí está. Haz tu voluntad en mi vida. Por eso Pablo escribe: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, con dolor, con angustia, con todo lo vivo en la fe, porque sé en quién he creído. Pero muchos: yo no me voy a alcanzar para la ofrenda. No les ofrenda. Así te has pasado todos tus años de cristiano. Pero tengo la mega pantalla de 90 pulgadas. La tengo aquí porque mi cuarto de 3x3 no me da para más. ¿Y qué crees? Que quiero la de 120. Ya no me sirve el iPhone 15. Ahora quiero el iPhone, ¿cuál es, no? Ya, bien que saben, ¿verdad? Bien que saben, ¿verdad? ¿Cuál es el que quieren, verdad? ¿Estás dispuesto a vivir el evangelio, a aprender a rendirte a Cristo Jesús?
Porque si no vives una religión. Y eso medio la vives. La otra persona que supo lo que es rendirse a Dios, ¿quién crees que fue? ¿Quién crees que se rindió a Jesús? A Dios. Mismo Cristo. Acompáñame a Mateo capítulo 26. Vamos a leer del versículo 39 hasta el 42. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, por la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Ay, pastor, estoy pasando por una prueba complicada y le he rogado al Señor, pero Jesús, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. En el momento, Jesús no estaba solo. Y no estoy hablando de Pedro y Jacobo y Juan. Estaba la presencia de Dios ahí. Porque en Juan, me parece que es capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando Él va a resucitar a Lázaro, Él crea una oración. Padre, sé que siempre me escuchas. Sé que siempre estás conmigo. Y si tengo que pasar un momento de aflicción en mi vida, Señor, yo sé que tú estás conmigo. A veces yo escuchaba, me acuerdo que hace me parece que fue hace 2 años, en una plática, decíamos, oye, a veces oramos mal. Queremos que no pase esto en nuestra nación, y si Dios lo permite, para que haya una persecución a la iglesia, para que se avive el fuego. Yo sé que Dios nos ha guardado, ¿verdad? Y nos va a seguir guardando. Salimos, regresamos con bien, con bendición. Pero si permitiera Dios algo, ¿cuál sería nuestra oración? Porque a mí, porque yo, porque no ella, ella ni viene al templo, ella ni ora, porque yo. Cuando los planes de Dios, dice la Escritura, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero a veces nos lleva por lugares dedicados pasos para descansar, pero a veces nos mete al valle de sombra de muerte. María le entregó su voluntad a Dios. Pablo le entregó su vida a Dios. Jesucristo mismo le dijo, si tú quieres, hágase tu voluntad. ¿Y cuántos queremos de verdad rendirle al Señor los planes que tenemos? No sé qué planes, qué proyectos tengas tú, pero ¿estás dispuesto a decir, Señor, hágase tu voluntad en mis planes financieros, en mis proyectos de matrimonio, de familia, de escuela? Pues sí, pues, no, ¿sabe qué le haga el paz? Porque está bien loco. Por eso muchos cristianos viven sin disfrutar lo que es el Evangelio. Y eso es porque caminan sin temor de Dios en sus vidas. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 1, versículo número 7.
Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dile a que tienes a tu lado, creo que te hablaron. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y una frase que me gustó mucho. Y esto es porque, mira, sin sabiduría, tú no puedes construir un año de prosperidad para ti y tu familia. La frase que dice es esto: tomar decisiones sabias es escoger aquello que honra a Dios, convencidos de cada paso que damos debe glorificar su nombre. Pero para ser sabios, primeramente necesitamos tener el temor de Dios en nuestras vidas. Te lo voy a llevar a esto, vivir en la santidad de Dios. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? ¿Usted sabe? Bueno, el versículo 1 da la respuesta. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Considerado el hombre más sabio de la historia, después de Jesús, obviamente. Y Salomón, para iniciar su vida como rey, pidió esto, y acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo número 3. Versículo 3. Voy a leer algunos versículos salteados para ir terminando el mensaje. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, ¿quién le dijo a quién? ¿A quién le dijo? O sea, el Todopoderoso, un terrícola. Pide lo que quieras que yo te dé. A ver, ¿qué le pedirías? Ángel, ¿qué le pedirías? Se te aparece el Todopoderoso. ¿Qué le pedirías a Dios? Porque dice, pídeme lo que quieras. Salud. Se te aparece a ti, Diana. Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Estás siempre vencida. A ver, Sara. Se te aparece el mismo Dios y te dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Porque es lo que dice. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirías? Imagínate, se te aparece Dios. No, ¿qué le pediría? Tantas cosas que tengo. ¿Qué le pediría, hermana Lorena? Salud, salud. Versículo 9. Vamos a leer desde el 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo solo soy ¿qué? Ay, jóvenes, fíjense bien lo que piden, Yo solo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Qué dice el 9? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno
y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y fíjate lo que dice el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Ahora, ¿es importante pedir sabiduría para nuestras vidas? Y lo primero es honrar al Señor. Un cristiano, ¿un qué? Que quiere vivir el evangelio como quiere, no honra a Dios. Ni siquiera le ha entregado su vida a Cristo. Ni siquiera. Pero un cristiano, o que se dice cristiano, que camina en obediencia a la palabra, que camina en comunión con el Señor, que está viviendo una vida de tal forma que le agrada. Fíjate cómo dice, y agradó. O sea, no le puso un like. Le agradó a Dios. Que Salomón ya necesito sabiduría. Porque como esposo, yo no entiendo a mi esposa. ¿Pero tú la entiendes, Ángel? Yo no la entiendo. Bueno, a mi esposa, a ella no menos. ¿Tú entiendes a tu esposa, Ángel? Ángel de acá. ¿Tú la entiendes a Diana? De repente sonriente, de repente está... Oye, ¿qué onda? Yo no entiendo. Y la Biblia dice para los esposos que debemos aprender a vivir con ellas sabiamente. Y debemos aprender a vivir en honra hacia Dios, porque los necios, ¿los quieres? ¿Quién a tu lado tiene cara de necio? ¿O es necio? Desprecian la sabiduría y la disciplina. Necesitamos aprender a caminar en sabiduría. Te voy a leer cómo dice, sin que tú lo busques, Proverbio 1:7 en la nueva Biblia al día dice: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La traducción del lenguaje actual de Proverbios 1:7 dice: todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y escucha bien, iglesia, el día que Salomón desvió su corazón de Dios, vino su ruina. Y tú lo puedes ver en la Biblia. Cuando él decidió, yo voy a hacer mi voluntad, es que ya, pastor, ¿cómo adquirió sabiduría? En la Biblia, en la palabra. Les decía el jueves, tuvimos 2 semanas donde no nos dimos. ¿Cuántos leyeron la escritura en esas 2 semanas? ¿Cuántos? ¿Y sabes qué se escuchó? Grillos. Porque tú piensas que ser cristiano, no va a haber servicios. ¿Tú crees que eso es solamente ser cristiano? Venir por venir. ¿Cómo le haré esta semana que no tengo servicio? Pues lee la escritura. Que yo no puedo venir jueves y viernes, lee la escritura. Métete en oración, porque Salomón le hizo una oración. Señor, dame sabiduría. ¿Por qué es necesaria la sabiduría? Primeramente, para vivir en santidad. Segunda razón, en Proverbios 9, versículo 1. Proverbios 9, versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Por qué te haces sabio? Para edificar tu vida. Ahora, ¿cuántos consejos recibimos de la escritura?
Póngame un número. Miles. ¿Cuántos ponemos en práctica? Porque Jesús dijo esto: el hombre que escucha, pero hace mi palabra, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre necio, ¿quién? Fue aquel que escuchó, pero no puso fundamento. No puso cosas sólidas en su vida. Platicaba con un primo de mi esposa allá en el rancho de mi esposa. Y platicaba y decía: mira, tus hijos, y eso es para todos nosotros, tus hijos pueden venir al templo. Los puedes ser, pero si no tienen un encuentro con Dios, nunca van a ser salvos. Vamos a ver los niños y presentarlos. Pero si tú, como padre, no recibes sabiduría de Dios y los enseñas en el camino, un día se van a perder. Y les hablaba el jueves de Timoteo y del trabajo de la abuela y de la madre, porque el padre era un pagano. Pero la abuela y la madre se dedicaron a enseñarle a Timoteo las escrituras. Y por eso Timoteo llegó a ser lo que es: un hombre, un pastor de la iglesia más grande de su tiempo. Si tú y yo no estamos guiando a nuestros hijos en el camino, nos está faltando sabiduría. Y luego los vemos ya de adolescentes y jóvenes perdidos por allá. Porque muchos matrimonios se vienen para abajo, porque les falta sabiduría. ¿A quién echa la culpa? No, pues ella. Y sí, para un pleito, ¿cuándo estamos? Pero cuando estamos dispuestos a decir: yo me equivoqué, yo cometí el error, te fallé, perdóname. Pero es de sabios buscar la voluntad de Dios. Y te tengo una buena noticia: la sabiduría la puedes pedir a diario y Dios la da sin queja alguna. Es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. No tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No, como dice mi comadre, como dijo mi prima. Oye, ¿por qué vas al doctor? No, es que mi doctor. Oye, ¿por qué no es esto? No, porque yo ya me la sé. Y hay tanta sabiduría que podemos adquirir de parte de Dios y que necesitamos para edificar nuestra vida, nuestro matrimonio delante de Él. Y para terminar, ¿cómo vas a vivir este año? Bueno, si tú no cumples el propósito de Dios que Dios te dio, nunca sabrás lo que es el Evangelio. Y vamos a terminar leyendo Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo, ¿cuál es? Del 16 hasta el 20. ¿Ya lo tiene? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les habló, donde les había ordenado, perdón. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú no cumples el propósito, el llamado que Dios te ha dado, nunca vas a ver lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio no es solamente sentarse
cada 8 días, y escuchar un mensaje. Y como algunos tienen por costumbre, por eso no vinieron hoy, no se preocupe. El evangelio es vivirlo allá afuera. Cumplir lo que Jesús te encomendó a ti. A ti. Salir y predicar las buenas nuevas. Anunciarle al mundo que Cristo es la solución. Porque la gente no encuentra solución. ¿Sabes por qué los psicólogos están siendo millonarios? ¿Y que por qué mucha gente quiere estudiar psicología? Porque creen que el hombre les va a dar la respuesta. Cuando aquí está toda la respuesta que el ser humano necesita. Pero, ¿sabes por qué no salimos a compartir? ¿Sabes por qué preferimos quedarnos y pedirle y decirle a la gente que Dios me bendice mucho? ¿Sabes por qué no salimos a compartir? ¿Por qué no salimos a predicar? ¿Por qué no cumplimos el ministerio que Jesús nos ha encomendado? Por lo que el mismo Cristo le dice en Apocalipsis 2 a una iglesia. Apocalipsis 2, del 1 al 4. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin que lo rebaje a ese nivel. Pero en una película de un boxeador, de mi amigo Silvestre de Stallone, lo retan a boxear y su entrenador le dice: no lo hagas. Dice: ¿por qué no? Dice: no, yo no te voy a entrenar. Y tiene una plática y le dice el entrenador: ¿sabes qué te pasó? Perdiste la pasión. ¿Sabes por qué no predicamos afuera? Porque no tenemos pasión. Conocimiento tenemos, pero no tenemos pasión. Y esa pasión lo lleva a que no tenemos amor, y en este caso amor por los perdidos. Tú y yo amamos a Dios, pero ¿sabes que también Dios ama a los perdidos? Y sin embargo tú y yo estamos muy cómodamente sentados, muy cómodamente en nuestra casa. Pero ¿cuántos salimos a decirle a la gente: quiero presentarte a Jesucristo? No que vente a la iglesia de aquí o a la iglesia de allá. No. Donde más cerca te quede, y quiero presentarte a Cristo Jesús. Y la mejor presentación que tú y yo podemos darle a Cristo somos nosotros mismos. ¿Cómo te comportas con el prójimo? ¿Perdonas las ofensas? ¿O la tienes guardada? Que se vaya al infierno. Se pudre en el infierno. Me la hizo, me la va a pagar. Y te enteras que algo le pasa. Ah, qué bueno. Gracias, Señor. Justo eres. Por eso no salimos a predicar. Porque nos falta pasión. Y yo he orado pidiéndole a Dios que este año no salgamos a traernos ovejas de otra iglesia, salgamos por los perdidos.
Que está mal en su iglesia, que se encargue su pastor de resolver las broncas. Hay gente que nos sigue buscando de la iglesia donde venimos. Le digo, ahí está tu pastor, arréglatela con él. A mí no vengas a contarme los chismes. Que no voy a ir, salte por la puerta de adelante y busca otra iglesia si es necesario. Pero ¿qué hay de los perdidos? Es cierto que hay ovejas que están lastimadas. Lo que ha habido pastores que pudimos haber lastimado a ovejas y no quieren volver. Y es necesario volverles a hablar del evangelio y volverles a decir, hay un Dios que te sigue amando. Lo que hay de los perdidos, los que no conocen su nombre. Y eso es una vida sin vivir, una vida viviendo sin el poder del evangelio, porque el poder del evangelio no son los cantos, no es sentarme en la silla y escuchar. El poder del evangelio se ve cuando sales y predicas el evangelio. Ay, pero qué difícil es. María le dijo, haz tu voluntad. Señor, si tú no vas este año, yo no hago nada. Pero ¿qué crees que Dios sí quiere que hagamos? ¿Sabes por qué? Porque Él sí va delante de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él sí quiere que nos levantemos y salgamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación. Porque esa es la comisión que Jesús le dio, no solamente a Javier, no a Marcela, a todos los que estamos aquí. Porque de gracia recibiste, la de gracia. La de gracia, un mensaje de esperanza. Ahorita con todo eso de que pasa en Venezuela y todo, hay muchos andan preocupados que si vienen a México, hablan de Cristo. Y si es la voluntad de Dios que eso pase, Señor, México está en tus manos. No puedo venir a la oración de bienes, pero en tu casa bien que te puedes poner a orar. No puedo venir jueves al estudio, pero en tu casa bien que puedes leer la Biblia. Pero es que ahora está la novela. La que le gusta a mi mamá. A esa hora está el partido. Necesitamos rendirnos a Dios, porque una vida sin Dios es una vida sin dirección y sin propósito y sin gozo. Moisés y Salomón son ejemplos de que si no es Dios lo primero, nomás no vamos a avanzar. Uno caminó bien y el otro terminó en perdición. María es un ejemplo de que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios te recompensa cuando nos rendimos a Él totalmente, no por conveniencia. Y Dios nos hace un llamado a ir por los perdidos y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y no vamos a ir solos, iglesia. Tenemos la unción del Espíritu Santo y que otros conozcan a Jesús será lo que nos hace ser sabios. Hablarles a los otros. Así que, iglesia, cada año iniciamos con propósitos nuevos, pero a muchos a mitad del año o a fin de año terminan diciendo, este año no logré nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que no pidieron fue sabiduría, ni la presencia de Dios que nos acompañe durante todos los días. La promesa de Jesús es, yo estoy contigo todos los días. Y si Él está con nosotros, ¿por qué no detenemos? Ya está avanzado el mes de enero. Nos faltan unos días para terminar el año. ¿Cómo vas a vivir este año 2026? Pues así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a empezar a vivir en el propósito de Dios. Yo no sé si tú tienes que entregarle algo al Señor, o si tú mismo digas, yo me entrego totalmente a Cristo. Tal vez dices, híjole, no sé qué voy a hacer con mi vida, con mi matrimonio, con mi paternidad. Pues dile al Señor, dame sabiduría, porque no sé hacerlo bien. ¿Por qué dice el Señor, mira, este año tal vez no tengo que ganar multitudes, y de hecho no tenemos que ganarlos a todos, pero que haya en el corazón el propósito, el deseo de ganar uno más para Cristo, sea de la escuela, sea del compañero de trabajo,
Sé en la familia. No sé hacerlo, pero puedes pedirle a Dios sabiduría. Es que me da miedo, puedes pedirle a Dios valentía. Es que no tengo un seminario. Pedro y Juan no tenían un seminario. No digo que sean malos seminarios. Tenían el Espíritu Santo. Tal vez tengamos que rendirnos a Él hoy y decirle, haz tu voluntad, aunque tenga que hacer ridículo, pero con tal de agradarte a ti. Señor, iniciamos oficialmente en esta iglesia el año, Señor. No porque el jueves no lo habíamos iniciado ya. Es el primer domingo en el cual nos reunimos después de terminar el año 2025. Cada uno tendrá sus propios proyectos, Padre, pero si tú no estás con nosotros este año, si tú no vas con nosotros, Señor, ¿de qué servirá todo proyecto que tengamos como familia o como iglesia, Señor? Moisés se atrevió a hacer algo radical, atreverse a poner una condición en su peregrinar. Si tu presencia no va, pues que yo te pido, Señor, no me atrevo a hacerlo así, pero si tú no vas con nosotros, Señor, si tú no estás primeramente en nosotros, si no es tu reino, tu presencia, lo primero que busquemos, todo lo demás no va a servir de nada, Señor. Pero este año, Padre, si hay alguno que diga, Señor, estoy dispuesto a caminar si tú vas conmigo. Estoy dispuesto a hacerlo en tu voluntad, Padre, hacerlo. Con tu sabiduría, para extender tu reino a todo lugar. Para establecer tu reino en mi matrimonio, en mi casa, tomando a mis hijos, tomando a mi pareja y enseñarle las cosas de tu palabra, Señor. Si tú ese es tu propósito, ayúdanos a hacerlo cada día. Ayúdanos a caminar conforme a tu plan. Enséñanos tu camino este año 2026. Y que estemos dispuestos, tanto jóvenes como ancianos, a caminar este año en tu propósito y no conforme a nuestros placeres y metas que a veces son solamente cuestiones materiales. Hay cosas buenas que podemos hacer, pero que seas tú lo primero, Señor. Que seas tú lo primero en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos este año a caminar conforme a tu propósito, Padre, y empezar a vivir lo que es el Evangelio de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, a vivir para ti este año. Solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, te lo pido, Padre. Ayuda a cada hombre, cada mujer